la política hasta los huesos. A los huesos. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. A repetirla. Te voy a leer brevemente. Armand Praviel es un escritor francés que en 1935 publicó La vida trágica de la emperatriz Carlota. Tú sabes esta pues aventura que terminó en tragedia para los príncipes. ¿Qué es lo que hizo que acepten en cierto sentido? Pues era esta especie de embrujo atractivo que tenía el país en esa época. Esto está escrito en 1935 y se refería de la situación en 1860 y tantos, terminando la Guerra de Reforma. Dice de México: cierto que su suelo guarda celosamente minas de oro, plata y cobre y balsas de petróleo. Sus bosques están llenos de madera preciosas, varias de sus regiones son de asombrosa fertilidad. Pero nada de eso podría ser explotado mientras falten vías de comunicación, mientras no se afirme la seguridad individual, mientras una legislación social sabia e inteligente y una educación progresiva de las masas no saquen a la casi totalidad de la población de la infecta miseria en que se haya sumida. Todavía hay que repetirlo en esta hora en que este desgraciado país no parece haber doblado el cabo de las revoluciones. Imagínate, esto dicho de una situación en 1860. ¿Y qué pasa, José Luis? Lo analizamos, pues las minas de oro y plata son explotadas, sí, pero por empresas extranjeras, según Ciencia UNAM, hasta la cuarta parte o más, hay 293 compañías extranjeras que se llevan el oro, se llevan la plata, los metales, etcétera. Y luego se habla acerca de los caminos de las carreteras. Manuel Paino escribe Los bandidos de Río Frío y en esta época del siglo XIX describe perfectamente cómo los pistoleros asaltaban los carruajes, las carretas allá en las carreteras por ahí, Orizaba, Veracruz, Puebla. Pues te suena conocido. Hoy en día estamos viendo la desgracia que está pasando, están asaltando trailers hasta cargados con medicamentos y la inseguridad se sigue enseñoreando, no ha pasado nada. Pero algo que me llamó mucho la atención, aquí en la 4T, desde que empezó el señor presidente, casi con calzador, a wedge, como diríamos, ha tratado de formar dos bandos, que son el de los conservadores y el de la transformación. Y eso a calca de lo que pasó en la época de la Reforma, que recordarás que habían conservadores y liberales, ¿no? Pero pues aquí no puede decir liberales en el siglo XXI, porque lo pueden confundir con neoliberal, y neoliberalismo es como mencionar a Satanás. Entonces, ¿qué ha hecho él? Los dos bandos, chairos y fifís, los conservadores, en donde entran en un mismo saco, los neoliberales, los empresarios, la prensa chayotera, y cualquiera que esté en contra de él va de ese otro bando. Y de ese lado están los que estamos en la transformación. Además, con una narrativa de rencor y odio. Efectivamente. De uno a otro bando. Y con esto de no hay medias tintas, ¿estás a favor de la transformación o estás en contra? En el siglo XIX, además, había un actor muy importante, la Iglesia. La Iglesia era parte de los conservadores. La Iglesia tenía tanto poder económico que acuérdate que ellos regían prácticamente la salud, la educación, que Ignacio Ramírez el Nigromante dice: el poder de la Iglesia Católica en el siglo XIX era tan fuerte que ellos crearon la primera extorsión, la excomunión. La iglesia decía algo y no te parecía, te voy a excomulgar y vas a arder del infierno. Y quedabas apestado. Efectivamente, entonces, esa es la primera extorsión. Apestado. ¿Qué ha pasado? Que hoy en día la iglesia se fue en cuanto a su poder, la Iglesia Católica, y López Obrador los ha sustituido por los empresarios rapiñosos, corruptos, asociados con la nefasta clase política. Entonces, la cuestión es, divide, polariza. Y mientras ha pasado esto, él ha tomado como bandera primero los pobres, ¿sí? Por el bien de México. Y eso es una cosa que tú se la aceptas. Pero ha tenido deslices horribles, José Luis, como la vez que dijo, así lo entendieron muchos ciudadanos, 2.500.000 ciudadanos que vivíamos cariñosamente los solovinos, que si eran acarreados fueron a darnos su apoyo, que así se le dice un animalito que se tiene como mascota. Luego dice, atender a la gente humilde, a la gente pobre, hasta los animalitos tienen sentimientos. Imagínate aquel desliz. Bueno, pues ahí te va. Maximiliano en el siglo XIX dijo algo parecido. El pueblo en masa no tiene inteligencia, sino instinto.
Y ese instinto es siempre justo. Los gobiernos que sepan dirigirlo hacia un desarrollo gradual y libre recogerán paz y prosperidad. A lo que voy es que tal parece que López Obrador se empeña en hacer este México dividido para luego él, pues no sé lo que va a pasar si él cree en su mente el aladí del cambio de México, que vamos a salir de esta. Lo que a mí me queda claro, que siempre que ha habido un México dividido, le sigue un México desgarrado. Lo más reciente lo tuvimos en el 68. La represión de los estudiantes, cómo acabó. Entonces, yo insisto en el tema, quien sea el próximo presidente Presidenta. o presidenta, que va a ser presidenta, lo primero que tiene que hacer José Luis es regresar a la unidad de los mexicanos. Si no, es que me digan lo que quieran, ¿no? Si va a encontrar un país roto. Así es, y hablar de transformación, no es hablar de digo, ¿ha habido transformación? Claro que sí, ha sido regresiva, desde luego que la ha habido. Hay que buscar un país con cambios positivos, hay que rescatar lo que se perdió. Pues muchas gracias, doctor. Al contrario. Arredondo.